Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a despertar la curiosidad de muchos. Hoy vamos a desgranar uno de esos titulares que nos hacen levantar una ceja, que nos hacen preguntarnos qué hay detrás de esas palabras: Hande Erçel Kerem, su mejor aliado de por vida. Sí, han oído bien. Vamos a explorar esta relación. Vamos a intentar entender qué significa para la carrera y la vida personal de Hande Erçel tener a Kerem Bürsin a su lado. Y antes de que nos metamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora, hablemos de lo que nos ocupa hoy. La pregunta es clara: ¿es Kerem Bürsin el mejor aliado de por vida para Hande Erçel? Y cuando decimos aliado de por vida, no nos referimos solo a una relación romántica, aunque es innegable que su vínculo ha sido objeto de mucho interés mediático. Nos referimos a un compañero o a alguien que la impulsa, que la apoya, que cree en ella tanto en su faceta profesional como personal. Vamos a analizar su trayectoria juntos, sus proyectos compartidos, los momentos clave que han marcado su relación y cómo esto podría influir en el futuro de la estrella turca. ¿Fue su conexión algo que nació en el set de Senkalkapm y que se ha extendido más allá de las cámaras? ¿Han sabido mantener esa química, esa sinergia, incluso cuando los focos se apagan? Para empezar, es imposible hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin sin mencionar Senkalkapm. Esta serie fue un fenómeno, tanto en Turquía como a nivel internacional. Y en el corazón de ese fenómeno estaban ellos dos. Su química en pantalla era innegable, instantánea, eléctrica. Los fans se enamoraron de Eda y Serkan, pero sobre todo, se enamoraron de Hande y Kerem como pareja en la ficción. Y esa conexión traspasó la pantalla. Vimos cómo interactuaban en entrevistas, en eventos, en sus redes sociales, y la chispa era real. Se percibía una admiración mutua, un respeto y sí, una complicidad que iba más allá de la actuación. Pero ser un buen compañero de reparto es una cosa, y ser un aliado de por vida es otra muy distinta. La pregunta nos lleva a pensar en qué significa realmente ser un aliado en la vida. Significa tener a alguien que te entiende, que te celebra en tus éxitos, que te levanta en tus fracasos, que te reta a ser mejor. ¿Cumple Kerem Bürsin con estas características para Hande? Si miramos sus carreras, ambos son jóvenes talentos turcos con un gran potencial. Hande desde muy joven ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de encarnar una amplia gama de personajes, desde el drama hasta la comedia. Ha ganado premios, ha trabajado en proyectos ambiciosos y su popularidad sigue creciendo. Kerem, por su parte, también ha labrado una carrera sólida, con proyectos que han tenido gran repercusión y una base de fans muy fiel. Cuando trabajas tan estrechamente con alguien durante largos periodos de tiempo, como ocurre en la grabación de una serie que se emite durante meses o incluso años, se forjan lazos. Se crea una rutina, una dependencia profesional, y a menudo una amistad. Y en el caso de Hande y Kerem, esa amistad parecía haber evolucionado hacia algo más. Los rumores y las especulaciones sobre su relación amorosa no tardaron en aparecer, y aunque al principio fueron cautelosos, con el tiempo, hicieron pública su relación. Y aquí es donde el concepto de aliado de por vida adquiere una nueva dimensión. Una pareja, cuando funciona bien, puede ser el mayor apoyo mutuo. Pueden entender las presiones de la industria, los sacrificios que implica una carrera en el entretenimiento. Pueden celebrar los logros del otro de manera íntima y ofrecer consuelo en los momentos difíciles. Hemos visto a Hande y Kerem apoyándose públicamente. Han estado en los estrenos de los proyectos del otro, han comentado en sus publicaciones, mostrando ese respaldo que tanto gusta a los fans. Este tipo de apoyo público es importante, pero es el apoyo privado, ese que no vemos, el que realmente construye una relación sólida. Consideremos el impacto de Kerem en la carrera de Hande. ¿La ha impulsado? ¿Ha abierto puertas para ella? Es difícil medir esto con precisión, pero es innegable que trabajar en un proyecto tan exitoso como Senkalkapm a su lado, y con la química que compartían, catapultó la popularidad de ambos a nuevas alturas. A menudo las relaciones entre celebridades, cuando son vistas de forma positiva por el público, pueden generar un interés adicional en sus proyectos individuales. El factor pareja puede ser una herramienta de marketing muy poderosa.
Y en este sentido Kerem, al ser su CEO protagonista y pareja, sin duda contribuyó a ese fenómeno. Ahora volvamos a la pregunta central. ¿Mejor aliado de por vida? La palabra mejor es muy fuerte. Implica que no hay nadie más que pueda ofrecerle a Ande un nivel de apoyo comparable. Y eso es una afirmación muy personal. ¿Es Kerem su mejor aliado porque es su pareja sentimental? ¿O es porque, más allá de eso, comparten valores, ambiciones y una visión del mundo? O quizás, y esto es importante, quizás el concepto de aliado de por vida no se limita a una sola persona. Es posible tener varios aliados importantes en la vida, familia, amigos cercanos, mentores y sí, también una pareja. Si hablamos de apoyo profesional, ¿qué tipo de aliados podría tener Ande? Podrían ser sus agentes, sus directores, sus compañeros de elenco con los que ha trabajado en otros proyectos, incluso sus fans más leales. Todos ellos juegan un papel en su camino. Pero la pregunta se centra específicamente en Kerem. Y si Kerem es su pareja, entonces el nivel de intimidad y comprensión que pueden compartir es único. Pueden ser confidentes, pueden ofrecer perspectivas desde dentro de la industria que pocos otros podrían entender. Analicemos su relación actual. Después de su separación, la dinámica ha cambiado, sin duda. Han seguido caminos profesionales diferentes, pero la conexión y el respeto mutuo parecen haber perdurado. Es posible que incluso separados románticamente puedan seguir siendo aliados. Las amistades sólidas que nacen de relaciones románticas pueden ser muy valiosas. Y si ellos han logrado mantener esa amistad, esa admiración, eso podría ser una prueba de que el vínculo que los une va más allá de la pasión romántica. Pensemos en los desafíos que enfrentan los actores jóvenes en una industria tan competitiva. Hay presiones constantes, juicios públicos, la necesidad de reinventarse. Tener a alguien que te entienda desde dentro, que haya pasado por algo similar, es un tesoro. Si Kerem le ha ofrecido a Ande ese espacio seguro, esa comprensión, entonces sí, podríamos considerar que ha sido un aliado fundamental en su vida y carrera. Quizás la clave está en la definición de aliado. Un aliado no es solo alguien que te apoya pasivamente, sino alguien que te desafía, que te anima a salir de tu zona de confort, que te ayuda a crecer. ¿Han hecho eso el uno por el otro? En sus entrevistas y apariciones públicas, a menudo se les veía compartiendo momentos de complicidad, de diversión, pero también de reflexión. Parecían inspirarse mutuamente. Es importante recordar que la vida de las celebridades, a pesar de lo que vemos en las redes sociales o en las revistas, es compleja. Están lidiando con sus propias ambiciones, sus inseguridades, sus relaciones personales, todo bajo el escrutinio público. Para Ande, tener a alguien como Kerem, alguien con quien compartir esos momentos, tanto los buenos como los difíciles, podría haber sido crucial para su desarrollo como artista y como persona. La pregunta de si Kerem es su mejor aliado de por vida es, en última instancia, subjetiva y solo ellos dos pueden responderla con total certeza. Sin embargo, basándonos en lo que hemos visto y en lo que entendemos de las relaciones de apoyo en la industria del entretenimiento, podemos decir que la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido significativa. Han compartido un momento crucial en sus carreras, han construido una base de fans sólida juntos, y han demostrado un respeto y una admiración mutua que van más allá de la pantalla. Si pensamos en el concepto de aliado de por vida, no se trata solo de un rol romántico. Se trata de una conexión profunda que trasciende las etiquetas. Es posible que Kerem, a través de su apoyo, su comprensión y su propio camino en la industria, haya sido un pilar para Hande. Y viceversa. Las relaciones exitosas, tanto profesionales como personales, suelen ser recíprocas. ¿Podríamos decir que Kerem ha sido su mejor aliado? Quizás. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que ha sido un aliado importante y que su relación, en todos sus aspectos, ha dejado una marca en la trayectoria de Hande Erçel. La admiración que muestran el uno por el otro, incluso después de su separación romántica, sugiere que la base de su conexión era sólida y profunda. Y ese tipo de relaciones son las que a menudo se convierten en los verdaderos aliados de por vida, independientemente de las circunstancias. Hemos analizado su química en pantalla, la evolución de su relación, el impacto de su unión en sus carreras y la definición de lo que significa ser un aliado de por vida.
Lo que está claro es que la historia de Ander Zell y Kerem Bürsin es un ejemplo fascinante de cómo las conexiones en la industria del entretenimiento pueden ser complejas, poderosas y, en algunos casos, duraderas en diferentes formas. Han sido una pareja que ha capturado la imaginación de millones, y su impacto va más allá de las series de televisión. En resumen, hemos explorado la profundidad y el significado de la relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin, considerando si Kerem podría ser su mejor aliado de por vida. Hemos analizado cómo su trabajo juntos en Senkalkapm impulsó sus carreras y la poderosa química que desarrollaron, tanto en la pantalla como fuera de ella. Hemos reflexionado sobre el concepto de aliado de por vida, entendiendo que va más allá de una relación romántica e implica apoyo mutuo, respeto y crecimiento. Si bien la respuesta definitiva a si es su mejor aliado solo la tienen ellos, es innegable que Kerem ha sido un apoyo significativo para Ande y su conexión ha dejado una huella importante en su camino. La forma en que han mantenido el respeto y la admiración mutua, incluso después de su separación romántica, sugiere que su vínculo tiene una base sólida que trasciende las etiquetas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen ustedes que Kerem Bürsin ha sido un aliado importante en la vida de Ander Zell? ¿Qué características definen para ustedes a un aliado de por vida? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.